Muy bien, un pequeño aviso rápido, jóvenes, más que todo sobre dos cositas. La primera es sobre las credenciales. Estuve revisando el día de ayer el campus, ¿verdad? Y vi que aún quedaron pendientes y nos están, pues, pidiendo que se haga esto de forma obligatoria. Hay 3 estudiantes que están pendientes y pues incluso se nos ha pedido, pues, que si no suben las credenciales, les bloqueemos los accesos a las actividades. Entonces, yo pues espero no llegar a ese punto, ¿verdad? Espero que realmente suban las credenciales. Volví a habilitar en el campus esto de las credenciales para que las suban, quienes no las han subido todavía, ¿verdad? Y pues me apoyen con eso, pues, ¿verdad? Porque ya les voy a decir, creo que faltaban como 3 estudiantes y si no, pues no se extrañen, ¿verdad? Cuando estén bloqueados los accesos a las actividades, porque es una directriz pues que tenemos nosotros de que ustedes deben de subir las credenciales, porque ha habido demasiada suplantación de identidad, etcétera, ¿verdad? En esta pandemia. Entonces, es importante. Y número 2, pues recordarles que hoy está programada la primera pruebita conceptual. Yo siempre mando un audio con indicaciones, ¿verdad? Hasta el momento, pues en mis pruebitas conceptuales de mis secciones, pues generalmente no tengo problemas, ¿verdad? O sea que nadie sale con cosas extrañas ahí. Siempre les doy indicaciones de cómo resolver, ¿verdad? De cómo resolver situaciones que se presentan, ¿verdad? Con el campus, etcétera, ¿verdad? Que podrían presentarse, yo doy directrices ahí, pero mucho va por no caer en el estrés colectivo, mucho va por no caer en la desesperación, porque a veces pueden ser cosas locales de cada uno de nosotros y, y le echamos la culpa al pobre campus, ¿verdad? Él es el que aguanta con todas nuestras penas, ¿verdad? Pero a veces son cosas realmente locales, nuestras, que el campus, ¿verdad? No tiene nada que ver a veces y a veces uno es el que está con la mala conexión a internet porque tal vez en nuestra familia pues se están conectando varios ahí al mismo tiempo que nosotros y entonces a ver tal vez videos y cosas así, nosotros en alguna actividad de evaluación o etcétera, o sea, son diferentes, pero entonces uno tiene que tener siempre un plan A, un plan B, un plan C, ¿verdad? Sobre todo pues si uno se ha decidido matricular en esta modalidad, ¿verdad? Porque queremos echarle ganas y no queremos atrasarnos para nuestros estudios. Entonces es muy importante también, pues no solamente decir, bueno, es que mire que se me cayó la página, el campus no me carga, ¿verdad? Sino que también, pues tener un plan A, un plan B, ¿verdad? Una conexión adicional que me permita, pues, eh, solventar en el caso que yo tenga un inconveniente de energía, un inconveniente de conexión con mi conexión, pues, eh, normal, ¿verdad? Y así pues evitar este tipo de situaciones. Entonces siempre son mis recomendaciones. Yo siempre les mando un audio, ¿verdad? Les mando un audio con recomendaciones, deseándoles éxitos, etcétera, ¿verdad? Trato pues de mantener una comunicación fluida, ¿verdad? Con mi grupo. Entonces para que podamos pues hacerla de la mejor forma. Y si se hace presentar alguna cuestión así, pues de imprevisto, pues solventarla, ¿verdad? Así que en ese sentido, pilas y pedirles que suban las credenciales, por favor. Eran pocos los que faltaban, realmente son como tres estudiantes que yo vi que no las habían subido. Entonces la volví a habilitar anoche, la actividad, para que ustedes suban las credenciales. Entonces, de favor, a estar ahí pendientes, ¿verdad? De, de subirlas, por favor, porque, como les decía, pues es importante
tener todo en orden, ¿verdad? Todo en orden, sobre todo pues, cuando son directrices, ¿verdad? Porque así si las subimos, pues, y todo está en orden, pues o sea, es parte de las reglas y entonces hay que seguirlas, ¿no? Entonces, eso con respecto al aviso sobre las credenciales. ¿Estamos claros, muchachos? ¿Se escucha el audio también? ¿Se escuchó claro todo? ¿Me van siguiendo bien? Ya saben que pueden usar los iconos, ¿verdad? O el chat o el audio, como ustedes quieran. Ahora yo voy viendo los iconos, los voy monitoreando, entonces no hay problema. Entonces, listo, pues quienes están pendientes, apóyenme subiendo las credenciales, ¿verdad? Excelente, jóvenes. Gracias por validar. Y con la pruebita conceptual, ¿verdad? También yo les voy a mandar un audio tipo 4 o 5 de la tarde con indicaciones, ¿verdad? Etcétera. Para cómo se desarrolla, etcétera y todo, ¿verdad? En las pruebas conceptuales no compartimos cámara. Eso lo hace usted de su casa, ¿verdad? No necesita mandarme evidencia, ¿verdad? Etcétera. Y la calificación pues la pueden ver inmediatamente después de que termina la actividad, ¿verdad? Esa es así está la directriz por parte de la coordinación de la asignatura. Muy bien. Bueno, comencemos entonces, ¿verdad? Para que continuemos. Déjenme buscar la ventana, que ya se me perdió la ventana de la del Zoom. Un montón de ventanas abiertas, entonces ahí está, ya la encontré. Muy bien, entonces nos habíamos quedado platicando sobre los conductores y sobre estas corrientes de conducción, sobre todo las corrientes de conducción. Habíamos hablado un bosquejo de una trayectoria cerrada, ¿verdad? Se hizo una idea de una trayectoria cerrada, se habló de que el campo eléctrico aquí, ¿verdad? Aquí donde tengo señalado ahí, con la línea punteada, con el puntero, es un campo eléctrico no conservativo, me está produciendo un trabajo, ¿verdad? Para moverme las cargas, pero aquí no hay campo eléctrico no conservativo. Aquí está siempre nuestro campo eléctrico, ¿verdad? Eh, conservativo. El no conservativo se mantiene nada más en la fuente. Y de hecho, cuando las cargas se están moviendo, ¿verdad? Vamos a ver más adelante algo que se llama la consecución del equilibrio electrostático y ahí donde se muestra el tiempo, ¿verdad? En el que tarda en alcanzar el equilibrio, ¿verdad? El sistema, una vez que se ha empezado a efectuar el trabajo, entonces es un tiempo bien corto. Entonces, por eso es que, pues, se dice que aquí no hay campo no conservativo, sino que lo que tenemos aquí es un campo conservativo, perdón. O sea, no hay campo que sea no conservativo, ¿verdad? Y todo esto, este movimiento de cargas, ¿verdad? En el conductor se da por el trabajo de un agente externo, ¿verdad? Que generalmente el libro pues coloca, le llama a esa FEM, ¿verdad? Fuerza electromotriz, pues le llama la FEM de la fuente. Habla de una fuente, ¿no? Una fuente por ahí. Permítanme ver algo aquí. Ok. Bueno, entonces, en esa misma línea llegábamos y hablábamos de lo que eran la relación que podría haber, que se ha descubierto de forma experimental entre la densidad de corriente libre y el campo eléctrico. Y entonces uno se preguntaba si existiese esta relación. Y platicábamos un poquito de cómo nace esta relación, porque realmente el libro no lo desarrolla así, ¿verdad? Porque ya desarrolló una idea similar con la polarización y con el campo eléctrico y luego con el desplazamiento eléctrico en el capítulo 10. Entonces, en el fondo, pues lo que hace es una especie de expansión en serie de Taylor, de J en función de J en función de E, y entonces uno se queda pues con el término lineal del campo eléctrico, y entonces
aparece esta relación, la que es la relación, por eso se le llama para un conductor isotrópico lineal. Y la parte de isotropía, comentábamos de que tiene que ver pues, con que las propiedades eléctricas son independientes del campo. O sea que esa propiedad nueva que vimos llamada conductividad, pues es independiente del campo eléctrico, de la dirección del campo, independiente del campo. Y podemos agregarle más condiciones, ¿verdad? Para que cumpla otra propiedad que se llama homogéneo, ¿verdad? Que sea isotrópico homogéneo, así como los dieléctricos que pueden ser isotrópicos homogéneos. Entonces, es la misma idea de los dieléctricos, solo que ahora con los conductores. Conductor isotrópico lineal. Usted vio dieléctrico isotrópico lineal. Había una relación entre el desplazamiento eléctrico y el campo eléctrico, la polarización y el campo eléctrico. Ahora pues es con la densidad de corriente libre. Muy bien. Ahora, se puede aplicar, ¿verdad? La condición de frontera para corrientes estacionarias y en función de esta nueva definición de J, si aplicamos esa condición de frontera, por ejemplo, ya la habíamos estudiado, podemos aplicar esta, la voy a escribir ahorita, ¿no? Aquí, aquí. Podemos aplicar la condición de frontera para corrientes estacionarias. Vamos a partir de la ecuación de continuidad para corrientes estacionarias. Como son estacionarias, entonces esto es igual a cero. No hay la variación de la densidad de carga con respecto al tiempo. Y podemos aplicar la condición de frontera, porque pues aquí puede uno pues describir esto, ¿verdad? La condición de frontera J2 libre, ¿verdad? Menos J1 libre, y eso pues por lo que hemos visto pues debería ser igual a cero. Entonces, porque está asociado con la divergencia, las componentes normales están asociadas con la divergencia. Si ustedes se acuerdan, yo creo que les comenté eso hace un par de días atrás. A ver, ¿dónde les comenté eso? Aquí en el recordatorio, ¿se acuerdan? En el recordatorio hay una relación con la divergencia, ¿verdad? Entonces, si la divergencia es cero, miren como sabemos que la divergencia de J es cero en corrientes estacionarias, entonces tenemos el caso especial, ¿verdad? En que la condición de frontera, ¿verdad? Va a estar igualada a cero. Entonces, ¿qué es este de acá? Miren, el caso especial. Estoy retomando estas ideas, ¿verdad? Solo que ahora para corrientes libres. Entonces, hago esa idea y como estoy igualado a cero, pues entonces aquí igual a cero. Pero yo puedo dejar estas condiciones de frontera J en función del campo eléctrico. Yo podría decir, bueno, n punto sigma por E2 menos sigma, creo que el libro lo pone con sigma 1 y sigma 2, déjenme checar bien. Sí, sigma 2 y sigma 1. Aquí sigma 2, sigma 1. Aquí E1. Son medios diferentes. Le voy a hacer una especie de gráfico. Entonces, eso debería ser igual a cero, según lo que hemos visto. Entonces, esa sería la condición de frontera para una corriente estacionaria libre, ¿verdad? Completamente en función del campo eléctrico. Eso es lo que estamos dejando. Se puede ver una gráfica, ¿verdad? Una gráfica de cómo se vería el campo eléctrico, ¿verdad? En un conductor isotrópico lineal. Habría como una especie de refracción. Si usted tiene aquí un material, ¿verdad? En el interior
Y tenemos un material con sigma 1, un material con sigma 2, ¿verdad? Y aquí pues tenemos el medio, ¿verdad? La frontera entre este conductor. Entonces se puede ver algo similar a lo que uno ve en condiciones de frontera, ¿verdad? Una especie de refracción en el campo eléctrico. Así se llama la propiedad. Refracción, cuando usted cambia de medio, ¿verdad? Y la propiedad que esté estudiando, pues sufre un cambio, ¿verdad? Entonces se puede ver claramente que se puede doblar el campo eléctrico al cambiar, ¿verdad? De medio, porque tiene propiedades diferentes. Entonces es el mismo campo, pero tiene una especie de refracción. Hay una flechita, ¿verdad? Que se puede doblar así. Entonces aquí sería E2, o sea, el campo en el medio 2 y el comportamiento del campo en el medio 1. Entonces se puede doblar. Entonces eso se llama refracción. Más adelante, si usted estudia ondas, ¿verdad? De hecho, cuando usted estudia ondas en 200, a veces en los libros se queda como bien teórico las propiedades de las ondas en un libro de 200. Le comentan que las ondas pueden tener propiedades de refracción, eh, reflexión, refracción, dispersión. Son propiedades de ondas. Entonces, cuando usted estudia ondas electromagnéticas, más adelante pues vuelve a recordar estas ideas de refracción. Y de hecho esto ya le va indicando, ¿verdad? Que, que, que las ondas electromagnéticas, pues como las ondas convencionales mecánicas, pues también tienen estas propiedades de reflexión, refracción, ¿verdad? Etcétera. Pero ya esto es como una especie de adelanto de estas ideas, cuando usted lo vea como ondas electromagnéticas, más adelante, cuando usted ya estudia electromagnetismo como tal, o lleva una clase de óptica, ya se da cuenta de esto. Lo termina de afinar. Muy bien. Y se mantiene siempre, pues, la otra condición, ¿no? Se mantiene siempre la otra condición de frontera para la parte tangencial en este campo eléctrico, ¿no? Esto es la condición de frontera para componentes normales y se sigue respetando, ¿verdad? Que el campo eléctrico, pues, como este campo ya dijimos que es conservativo, ¿verdad? El que es no conservativo nada más está en la fuente, entonces se sigue manteniendo la condición de frontera, ¿verdad? Para las componentes tangenciales, que está asociada pues, con el rotacional. Yo creo que va a ser útil que les suba yo unos videos que uso en 321 porque no todos los conocen sobre estas, estas partes de frontera, de las canciones de frontera, porque me parece que se habla mucho de esto en el curso y quizás no todos lo recuerden bien. Entonces les voy a subir unos videos de complemento. Creo que ya les había comentado estos videos, ¿verdad? Se los voy a subir porque les van a servir como complemento a recordar de estas ideas. Entonces quiero que las tengan bien claritas. Se les voy a subir esos videos. Creo que les pueden servir de apoyo. Si no los he subido de aquí a un martes, pues acuérdenme, el link, acuérdense de subir los videos de frontera que nos quedó de subirlo para, para, para reforzar. O sea, ustedes también me pueden recordar. Me escriben de forma individual, así como recordatorio, link. Acuérdense que nos quedó de subir los videitos y entonces yo les apoyo. ¿Verdad? Porque a veces es que con tanta cosa se me olvida. Muy bien. Vamos claros con estas ideas de cómo se comportan las componentes del campo eléctrico prácticamente en un conductor, ¿verdad? Ahora que tenemos una densidad de corriente. Ya depende de esa propiedad llamada conductividad, ¿verdad? Entonces por ahí tenemos un medio con conductividad 1 y un medio con conductividad 2, ¿verdad? Pueden ser diferentes formas, los conductores pueden ser cilíndricos, pueden ser dos barras, ¿verdad? Y usted puede sacar cualquiera de los dos, ¿verdad? Campos por medio de las condiciones de frontera. Es como otra técnica, les digo yo, entre 21. Para uno aprende a a calcular campos por medio de, por ejemplo, en el caso del campo eléctrico, uno aprende a calcular campos por medio de la definición.
Luego aparece la ley de Gauss para ciertas simetrías. Entonces, la misma idea con la parte de frontera. Usted puede, la idea esta es que usted puede, conociendo el comportamiento en el medio uno, usted pueda calcular, pues, algún parámetro en el otro medio o hacer comparaciones de qué parámetro, ¿verdad? Hace que sean iguales o hace que sea cero en el medio 2, etcétera. O sea, usted solamente usa las ecuaciones de frontera, es aplicación directa de esto. Y despeja ya sea para el campo 2, etcétera, ¿vale? Porque usted ya sabe que si se aplica el producto punto aquí, pues lo que usted obtiene es sigma 2 E2N. O sea, ya deja de ser el vector y se vuelve componente porque ya aplicó el producto punto, ¿vale? Entonces por ahí van esas ideas. Ok, vamos a hablar ahora de otra idea bien interesante, que es el conductor IHL. Entonces, para un conductor decimos IHL, para un conductor IHL. ¿Qué significa eso de IHL? Isotrópico, que ya vimos que era isotropía, ¿verdad? Isotrópico, la H es de homogéneo y la L es de lineal. Ya sabemos por qué es lineal. ¿Por qué es lineal? Porque el campo eléctrico, pues en la expresión, está elevado a la 1, ¿verdad? Está elevado a la 1. ¿Por qué es isotrópico? Porque esta propiedad llamada conductividad no depende de la dirección del campo. Ahora, esta propiedad llamada conductividad sí puede depender de la posición. O sea, yo puedo tener que en cierta posición tengo tal conductividad, en cierta posición tengo otra conductividad. O también podría ser constante. Entonces, esa es la parte de homogéneo. Cuando esta se vuelve constante, ¿verdad? Que se mantiene constante en un medio, entonces hablamos de homogéneo. Si no es constante la propiedad eléctrica, entonces se llama nada más isotrópico lineal. Y si ya esta propiedad es constante, entonces se llama isotrópico homogéneo lineal. Entonces por ahí es importante entender a qué se refiere con homogéneo. Entonces decimos homogéneo, las propiedades eléctricas no dependen de la posición. Eso es, ¿verdad? Y al no depender de la posición, pues decimos que son constantes. Las propiedades eléctricas, como la conductividad, por ejemplo, no dependen de la posición. Ahora, se pueden preguntar, Nick, ¿y cómo encontramos esa conductividad? ¿Cómo sé yo qué conductividad tiene cada material? ¿Cómo sé yo si la conductividad es constante o cómo se maneja eso? Bueno, entonces para eso hay otras áreas de la física, ¿verdad? Que es el estudio de la ciencia de los materiales, de la física de materiales. Entonces ahí pues se estudian todas estas propiedades, ¿verdad? Que a veces tienen que ver con la misma estructura cristalina, atómica del material. Y entonces, pues ahí se puede estudiar un poquito más a fondo, determinar para qué regiones esta propiedad es constante, para qué regiones varía, ¿verdad? Pero aquí la vamos a tomar como que ya está dada. De hecho, hay tablas en los libros de física general, por ejemplo, o en los de circuitos eléctricos también he visto tablas de conductividades o de otro concepto que vamos a ver que es el recíproco, que es la resistividad. Entonces, a veces aparecen conductividades o a veces aparece en función de resistividades. Entonces, por ahí va la idea. Muy bien. Entonces, por ahí, por si se preguntaban dónde sale, cómo es que sale la conductividad, cómo sé cuando un material pues tiene conductividad constante y cuándo no. Eso pues lo estudia la física de los materiales. Entonces ahí pues que ahondar en esa parte un poquito más, ¿verdad? Introducirse en esa área de la física para poder comprender mejor. Pero aquí vamos a tomarlas como ya cantidades dadas, ¿ok? Le vamos a hacer un conductor con tal conductividad, punto.
¿verdad? Y de hecho, pues en física general, ¿verdad? Están tabuladas. Por ejemplo, en el capítulo 26, a ver, creo que es el 25 o el 26 de Sears y Szymanski, que es el libro pues, que se usa en física general, está la tabla de resistividades para diferentes materiales. Entonces, por ahí, pues, sobre cómo sale la conductividad. Muy bien. Entonces, si el material es isotrópico, homogéneo y lineal, entonces aparece, pues, eh, algo bien interesante, donde ya le empezamos a llamar más ley de Ohm, ¿no? Porque cumple con la relación macroscópica, ¿verdad? Que estamos acostumbrados a analizar, ¿verdad? En los circuitos eléctricos. Vamos a escribir aquí J libre. La expresión es la misma, solo que ahora la conductividad es constante. Entonces ya no es variable, ya no depende de la posición, ¿verdad? Entonces, podemos decir que esta es como la forma microscópica de la ley de Ohm, ¿verdad? Su forma microscópica y la forma macroscópica es la que conocemos. Forma microscópica, ley de Ohm. Ok. ¿Qué diferencia hay en esta ecuación que tengo aquí arriba y en esta? Ah, ok, que esta tiene conductividad constante porque es para un conductor IHL, ¿verdad? Y esta pues es para un conductor nada más IL, ¿verdad? IL, esa es la gran diferencia. Entonces, no, no es así nomás que uno le puede, ¿verdad? Llamar eh, ley de Ohm. La relación empírica viene dada pues cuando la conductividad es constante, ¿verdad? Por ahí. Y esto funciona para muchos de los metales, ¿verdad? Que conocemos. Entonces, por eso es que se estudia, ¿verdad? Los materiales IHL, porque la mayoría de metales cumplen, ¿verdad? Con esta condición de que son isotrópicos, homogéneos y lineales, ¿verdad? Entonces, eh, metales y de hecho soluciones electrolíticas, ¿no? Como se usan en las, ¿verdad? En las baterías, etcétera. Entonces, electrolitos, etcétera. Bueno, entonces, por ahí, pues, importante. Ahora vamos a ver cómo es que nace la otra ley de Ohm, la que uno conoce. Entonces vamos a suponernos el conductor IHL, entonces vamos a hacer ya vamos a darle geometría. Vamos a darle geometría. También usted dice, bueno, tengo ya un conductor. Vamos a hacerlo cilíndrico ahí por simplicidad, ¿verdad? Un conductor con cierta geometría. Tiene una sección llamada A, una sección llamada A. Tiene una longitud L. Tiene una densidad de corriente J, que está pues ahí en este sentido. Entonces, como la densidad de corriente J está en ese sentido, ¿verdad? Está en la misma dirección del vector de área, ¿verdad? Vamos a asumir que el vector de área viene aquí. Entonces, aquí va a haber una corriente total I circulando pues por como corriente se puede ver una corriente total I circulando por ahí. Se le puede aplicar a este conductor pues, en su longitud, ¿verdad? Una diferencia de potencial. Le podemos aplicar aquí una diferencia de potencial delta phi. Aquí
Usted le puede aplicar en su longitud, pues aquí una diferencia de potencial. Entonces tenemos ahí pues diferentes parámetros. Miren, área, densidad de corriente, corriente, diferencia de potencial, longitud. Y tengo pues una relación que es J libre igual a sigma por E. Entonces, ¿cómo es que aparece nuestra ley de Ohm como la conocemos? Bueno, deduzcámosla, a ver. Entonces, a ver, déjenme colocar esto así. Voy a mover un poquito esto para acá. Quiero un poco de espacio. Coloquémoslo aquí. Ahora veamos cómo nace esta ley de Ohm. Yo sé que J libre es igual a sigma por E. Ok, dice usted, bueno, pues si yo tengo esa figura ahí, yo puedo escribirlo en forma de magnitud también. Yo podría decir, ¿verdad?, que J libre en forma de magnitud, J libre es igual a sigma E, ¿verdad? Porque ese E puede ir en dirección de un vector unitario. Entonces yo puedo tener nada más, colocarle el vector unitario y tener la magnitud nada más, la sigma E. Luego, pues, sabemos que J libre se define como corriente por unidad de área, su magnitud, ¿se acuerdan? Es que estamos hablando de magnitud de J libre. Entonces, usted puede definir como corriente por unidad de área. Y aquí le queda, pues, sigma, ¿verdad? Por E. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para que aparezca la diferencia de potencial? Pues ya hicimos que apareciera la corriente. Usted conoce la ley de Ohm como diferencia de potencial es igual a corriente por resistencia. Ya hicimos que apareciera la corriente. Miren, qué interesante. Ahora, ¿cómo encontramos, cómo hacemos que aparezca la diferencia de potencial? Pues usted recuerda sus enseñanzas de 321, diferencia de potencial, la que es igual en un material, ¿verdad? Conductor, AE.DDS, ¿verdad? AE.DDS. Y el menos que tenía la definición de diferencia de potencial, ya está aquí, ¿verdad? Así como cuando en capacitancia, que ya lo absorbe el otro lado aquí, ¿verdad? Y entonces ya le queda con la, le queda el signo adecuado, le dice el autor, ¿verdad? Entonces, si usted recuerda, pues, y mantenemos, a ver, déjenme ver aquí, cómo lo podemos hacer. Con el campo eléctrico estaba pensando sobre todo. Ajá. Si mantenemos ese campo eléctrico, ¿verdad? Constante, y pues colocamos un diferencial en la misma dirección, ¿verdad? Del campo. Aquí me faltó dibujar el campo, de hecho, ¿verdad? El campo eléctrico viene aquí. Vamos asumiendo que viene aquí, que está exclusivamente dentro del conductor. Vamos a hacerle otro color rojo, le voy a poner el campo para que aquí va un campo eléctrico en esta dirección. Yo podría escoger pues un diferencial, ¿verdad? De línea a lo largo de la longitud, ¿verdad? Entonces vamos a escoger aquí un diferencial de línea, un DDS. Aquí. Y entonces si usted mantiene el campo eléctrico constante, ¿verdad? O no necesariamente constante, sí, puede ser constante que no dependa ¿verdad? Del material. Entonces usted puede tener aquí esta relación. Delta phi es igual a, hace el producto punto como el E, ¿verdad? Va en la misma dirección que el DDS. Entonces usted lo que tiene es esto. E por DDS, ¿verdad? Por el coseno de phi, pero como van en la misma dirección, bueno, aquí el coseno del ángulo entre ellos, coseno de teta, pongámoslo, podría ser así.
O puede hacerlo con el producto punto. Como van en la misma dirección, pues el producto punto entre los vectores unitarios se anula o puede verlo con la otra definición, ¿verdad? Entonces la cosa es que le va a quedar DDS. Si sacamos el campo eléctrico porque lo podemos manejar constante en ese conductor, entonces le queda esto. Y le va a quedar su integrado de 0 a L, ¿verdad? Y la integral, pues, del DDS de 0 a L le va a dar L para esa región de conductor. Entonces, lo que nos queda es eso. Si usted despeja para E, le va a quedar que E es igual a delta phi, ¿verdad? Dividido por L. Eso es E. Entonces, sustituimos eso acá en la expresión que teníamos. Se me va a quedar corriente entre área es igual a sigma, ¿verdad? Por E. Y E es la diferencia de potencial, que es el voltaje que conocemos nosotros, entre la longitud. Entonces, si yo despejo para diferencia de potencial, porque así como no es usted la relación, ¿verdad? Voltaje es igual a I multiplicado por algo que se llama resistencia eléctrica, ¿verdad? Entonces, si usted despeja para la diferencia de potencial, mire lo que llegamos. Si quieres, la pongo de este lado. Le va a quedar I y le va a quedar aquí longitud. Pasa la conductividad a dividir y le queda el área. Y entonces usted tiene esta expresión. Y esa es la relación macroscópica, ¿verdad? De la ley de Ohm. Y de hecho el autor le pone aquí valor absoluto por aquello del signo, porque depende cómo usted mida esto, ¿verdad? Le puede quedar un valor positivo o un valor negativo, esa diferencia de potencial, porque acuérdense que aquí va un menos. Depende de cómo uno lo mida, pues es que va quedando. Entonces el autor Wagner le pone un valor absoluto, ¿verdad? En el entendido de que usted puede medirlo, ¿verdad? Cuando usted lo mide, usted lo puede medir desde el punto de vista, pues colocando a veces las puntitas del multímetro, pues al revés y le devuelve el valor negativo, ¿verdad? Y queda esta relación. Entonces, si se fija, ya se parece a lo que usted conoce. Usted la conoce como voltaje. Es igual, ¿verdad? Voltaje, le dicen a uno a veces en el colegio o en los circuitos eléctricos. Es esto, una diferencia de potencial, ¿verdad? Igual a corriente, y entonces aquí esto es la resistencia. Entonces aquí está. Esto es lo que se conoce como resistencia eléctrica. Entonces vamos a hacerle aquí un apartado porque vale la pena definir esta cantidad así. Resistencia eléctrica. Y esta cantidad de resistencia eléctrica, pues, es bien interesante. Entonces, usted aquí ya conoce, pues, está definiendo prácticamente que la resistencia eléctrica es la longitud dividido por la conductividad entre el área. Y mire qué interesante esto. Relación inversa entre conductividad y resistencia. Relación inversa, porque, ¿verdad? ¿Qué significa? Que entre menos conductividad tiene, ¿verdad? Es mayor la resistencia eléctrica. ¿Se fijan? Tiene sentido. La conductividad queda inversa con la resistencia. Y entonces, por ahí en textos de física general le dicen a uno que uno sobre la conductividad, ¿verdad? Se le llama la resistividad y lo ponen con un ρ también. Entonces, por eso es que Wagner no usa la resistividad, porque de por sí hay un ρ para densidad de carga. Hay un ρ para coordenada cilíndrica y que aparezca un ρ ahora para resistividad, entonces como que mucha confusión, ahí sí podría ser demasiada confusión, entonces esta cantidad, ¿verdad? Yo no la voy a llamar ROM, solamente le voy a poner resistividad para que ustedes la vean, no se me vayan a confundir. Al recíproco de la conductividad se le llama la resistividad, y esta es la que aparece en tablas en los libros de física general. Y se puede ver que en los metales tienen muy pequeña resistividad, alrededor de 10 a la menos 8. Son muy buenos conductores, tienen baja resistividad, alrededor de 10 a la menos 8.
Hay tablitas en los libros de física general que muestran esta propiedad de resistividad. Pero noten algo interesante. Entonces aquí usted dice, bueno, que ya como me dijeron que esto es la resistencia eléctrica, entonces he llegado a mi relación macroscópica conocida como la ley de Ohm. Perfecto. Muy bien. Aquí está, miren. La ley de Ohm como usted la conoce. Voltaje es igual a corriente por resistencia. ¿De dónde sale? De esto. Entonces, esta es la forma microscópica, se podría decir, ¿verdad? Nadie la conoce mucho esta definición. Más nos enseñan la forma macroscópica porque es lo que yo puedo medir con aparatos. Entonces, generalmente lo que uno puede medir, ¿verdad? Es lo que le enseñan a uno, pues. Pero lo que ocurre internamente es que hay unas corrientes libres, ¿verdad? En un conductor isotrópico homogéneo lineal, ¿verdad? Ahí está, pues, actuando un campo eléctrico ahí, ¿verdad? Entonces, al actuar un campo eléctrico, pues, hay una diferencia de potencial, ¿verdad? Puede aparecer en cierta longitud, están relacionadas, ¿verdad? Y, pues, al haber una densidad de corriente, pues, hay una corriente por unidad de área, ¿no? Que atraviesa ese conductor isotrópico lineal. Entonces, por ahí va la idea. Entonces, resistividad, pero como les digo, eh, yo mejor no le pongo Rho porque se me pueden confundir con tanto Rho. Entonces, la unidad de esta resistividad es el ohmio por metro. Y si ustedes se fijan, la unidad de conductividad que vimos el otro día, Wagner nos decía que era el ohmio metro a la menos uno. Aquí está. Miren, ohmio metro a la menos uno. Entonces, la resistividad, que es el recíproco, entonces es ohmios metro. Entonces aquí aparece. Esta no va a la menos uno porque la resistividad se mide en ohmios por metro. Si la conductividad se mide en ohmios por metro a la menos uno y son recíprocas, entonces la otra se mide en ohmios por metro. Y ya sabemos que la unidad de resistencia va a ser el ohmio, el ohm, le dice, ¿verdad? El ohm. Y entonces noten algo muy interesante. Algo que pasaba con la capacitancia, que yo insisto mucho, ¿verdad? Es cierto, son propiedades eléctricas. Pueden ser encontradas a partir de parámetros eléctricos. La capacitancia puede ser encontrada a partir de la diferencia de potencial y la carga, ¿verdad? Se puede encontrar la capacitancia a partir de parámetros eléctricos. La resistencia usted la puede encontrar midiendo voltaje y corriente. Está bien, eso está correcto. Ajá, pero ¿qué tan, cómo sé yo qué tan bueno o mal resistor es todo eso? Ah, pues depende de la geometría, miren. Y eso es lo bonito de esto. La resistencia eléctrica, así como la capacitancia, depende de la geometría. Y aquí está la definición. Ella sola sale naturalmente cuando usted deduce la ley de Ohm macroscópica. Esto es la resistencia eléctrica. ¿Y de quién depende esa resistencia eléctrica? De la geometría. Entonces, en la capacitancia, ¿qué decíamos? Bueno, véalo como un barril, le decía yo en capacitancia. Véalo como un barril de manzanas. Usted, pues, quiere llenarlo de manzanas, tiene un montón de manzanas que son las cargas eléctricas, ¿verdad? Tiene un montón de manzanas y de repente, pues, mira que tiene un montón de manzanas todavía y ya no le caben más. Entonces, ¿qué es lo que hace usted? Bueno, pongo otro barril, dice usted, ¿verdad? O le conecto una extensión, como lo que dije, lo pongo en serie, o le pongo una extensión, dice, y lo pone, la verdad, al par, ¿verdad? Y sigue llenando de manzanas. O le cambia la geometría, o lo hace un poquito más grande, ¿verdad? Y coloca más manzanas. Bueno, entonces, ¿qué pasa con la resistencia eléctrica? Pues usted va viendo, también va relacionado con la corriente. Para que pueda pasar cierta corriente por ahí, pues tiene que tener ciertas dimensiones. Ya el conductor. No es que cualquier corriente va a pasar por ahí, porque ¿qué va a pasar? Pero puede que sea demasiada corriente y ese conductor, bueno, con sus propiedades no aguante esa cantidad de corriente. Entonces, lo mismo que pasaba con la capacitancia. Dependen de la geometría. Y es por ahí que después en instalaciones eléctricas usted tiene que hacer cálculos de qué tipo de conductor, ¿verdad? Qué tipo de alambre le va a poner a una estufa. O qué tipo de alambre le va a poner a una
a una toma corriente convencional. ¿Se fijan? Entonces todo depende de la geometría. Allá en capacitancia dan las cargas, aquí es la resistencia. Entonces dicen ustedes, bueno, entonces quiere decir que los conductores pueden funcionar como capacitores o como resistores. Los conductores, ¿sí? La materia conductora puede funcionar como conductor, como capacitor o puede funcionar como resistor. Miren qué interesante ver ese punto de vista. O sea, yo tengo un material conductor aquí, como el mismo material conductor que vi en 321 cuando vi conductores. El primer tipo de materia que uno estudia, la conductora, ya en 321 cuando mira capacitancia. Y usted sabía que con conductores usted puede formar un capacitor. Ah, bueno. Ahora pues aquí está viendo que con un conductor también puede formar un resistor. Dependen de la geometría. Y son materiales conductores. Bueno, entonces por ahí es bien interesante ver estos enfoques. ¿Verdad? Cómo funciona un conductor como capacitor y cómo hacerlo funcionar como resistor. Entonces, eso ya me va dando una idea de que va a existir una relación entre ambas propiedades eléctricas, la resistencia y la capacitancia. Van a estar relacionadas, porque ya veo que ambas tienen que ver con conductores y ambas dependen de la geometría. Entonces, hay una relación de capacitancia que a mí me gusta colocársela a los muchachos, ¿verdad? Eh, que yo le dejo en función de epsilon y les digo epsilon y la geometría. Les digo, vean esto, les digo, lo tenemos aquí, epsilon y la geometría. Pero tenemos la integral de superficie y tenemos la integral de línea. Y esa está asociada con la longitud, ¿verdad? La está asociada con el área. Entonces, ahí donde yo les decía, bueno, miren, aquí depende de la geometría. El epsilon y el epsilon multiplicado por la geometría. Entonces, aquí, ¿qué pasa? La resistividad o la conductividad, el inverso de la conductividad multiplicado por la geometría. Eso es lo que le forma un resistor. Estas son ecuaciones bien importantes que hay que tenerlas claras, ¿verdad? Y que nos van a permitir entender cómo funcionan los materiales, sobre todo los conductores. Ya vimos que tienen otra forma de verse, como resistores también. A ver, déjenme encerrar en cajita entonces la ley de Ohm, ¿verdad? Como la conocemos. La ley de Ohm microscópica es importante, ¿verdad? Y la resistencia eléctrica, ¿verdad? Importante esta relación. Entender que depende de la geometría. Entonces por ahí me gusta un dibujito que yo pues, me encuentro en la web. Con esto cierro. Hay un dibujito que a mí me gusta compartirlo porque me permite comprender bien o gráficamente, ¿verdad? Esta relación. Vean qué pasa con estos dos y vean qué pasa con este. O sea, estos dos son inversamente proporcionales. O sea, si yo tengo mayor resistencia, ¿qué pasa con la corriente? Va a ser menor la corriente que pueda transportar. Si yo tengo, ¿verdad? Menor resistencia, va a ser mayor la corriente. Si yo tengo más resistencia, menor corriente. Entonces, y si yo tengo resistencia cero, entonces hay un paso libre de corriente. ¿Qué pasa cuando tengo, si ustedes se fijan, despejen esto para corriente? Creo que el texto la da despejada para corriente, sí. Wagner la da despejada para corriente porque quiere que usted vaya viendo esta relación. Interesante, mire. Aquí se ve más clara la relación inversa, numerador, denominador. Cuando se quedan multiplicadas las cantidades, tienen relación inversa en una ecuación. Entonces, estas dos tienen relación inversa. Entonces, ¿qué pasa? Si esto tiende a infinito, ¿qué pasa con la corriente? ¿Qué pasa con la corriente? Va a tender a cero. Va a tender a cero, exactamente. Ajá, y si la corriente tiende a cero, perdón, si la R tiende a cero, ¿qué pasa?
La La corriente. corriente va Ajá. a ser, bueno, infinito no sería, pero va a tener un paso libre. Tiende a ser infinito, o sea, un paso libre, ¿verdad? ¿Y cómo se le llama un paso libre? ¿Qué? Un paso libre, donde la corriente pues pasa como quiere, ¿verdad? Ya en el lenguaje circuital se le llama cortocircuito, ¿no? Un paso libre, dice uno. Entonces los que llevan circuitos, luego les enseñan un circuito de resistor capacitor, entonces ahí se va comportando ven cómo se comporta la corriente a medida que avanza el tiempo, entonces el capacitor se va comportando como un paso libre, etcétera. Estoy ya viendo la teoría de circuitos, más los que llevan esa parte. Entonces, uno tiene que ir entendiendo estas ideas, ¿ves? Un paso libre, como dijo que me gustó un paso libre de corriente, o sea, va a tender a ser infinito, ¿verdad? Entonces, por eso es que dice usted, bueno, hubo un cortocircuito en mi casa, dice, se disparaban los breakers, dice usted. ¿Ya ha pasado eso que se le disparan los breakers alguna vez en su casa por algún cortocircuito? ¿Y qué pasó ahí entonces? Ah, que la corriente es astuta, pues, se va por el paso libre. Y entonces, como está pasando por ahí toda la corriente, paso libre, se está haciendo muy grande, entonces el breaker detecta eso, entonces solo puede soportar, por poner un ejemplo, 12 amperios, o entonces se dispara, porque ahí hay más de 12, ah, no, es el de la estufa, entonces hubo un cortocircuito con la estufa, se disparó el breaker, bueno, ¿por qué? Porque detectó un paso libre y entonces la corriente estaba pasando libremente, no como debería, ¿verdad? Y entonces estaba creciendo mucho, entonces, ¿qué pasa? Superó la capacidad del breaker, entonces se dispara, pues, porque solamente está diseñado para una capacidad. Por ahí van estas ideas, ¿verdad? Le pongo todo el contexto completo, porque a veces uno dice, bueno, ¿para qué estudio 321, 415? O sea, si se fijan ustedes, son cosas, aquí están viendo los fundamentos de cómo nacen todas esas cosas. Quizás usted ya las conocía del colegio o de la clase de circuitos o lo que usted aprendió en el técnico. Uno estudia en los técnicos, ¿verdad? Etcétera. Y entonces le habían enseñado estas cosas desde el punto de vista macro, y usted las manejaba desde el punto de vista macro bien. Entonces aquí lo que hicimos fue estudiarlas desde el punto de vista micro, partiendo de los campos. Eso es un poquito el contexto de la clase de hoy, para que vean que todo está relacionado. O sea, no es que es otra física, ¿verdad? La otra, sino que aquí vemos más que todo los fundamentos de cómo nacen estas ideas, ¿verdad? De circuito abierto que le dicen a veces. Bueno, entonces ahí está lo que vemos. Si R tiende a ser infinito, la corriente tiende a ser cero, ¿verdad? Entonces por ahí no va a pasar la corriente. Y ahí está la figurita. Miren que está haciendo perdón, ya me cambié sin querer de clase porque quería escoger el puntero. Creo que es esta, sí, ahí está. Entonces, si se fijan ustedes, miren aquí qué interesante. Como en el viejo este, ¿va? La ley de Ohm. La resistencia, pues, si quiero poner al paso de la corriente, ¿verdad? Esa es su función. Y miren quién está ganando, quién quiere mover las cargas. ¿Quién quiere mover las cargas? ¿Verdad? La diferencia de potencial, ¿verdad? Ajá. La FEM, le dice uno, ¿verdad? Interesante, ¿va, muchachos? ¿Cómo funcionan las cosas? Ya nos va quedando más claro cómo nace esta idea de la resistencia eléctrica. Y mañana vamos a ver la relación que hay entre resistencia y capacitancia. Y vamos a ver, ¿verdad?, qué relación tienen entre ambas. Y vamos a hacer un ejemplo de cómo funciona, ¿verdad?, un conductor como capacitor y un conductor como resistencia. ¿De acuerdo? ¿Se siguió la clase bien, muchachos? Sí, ¿Sí? ¿Listo? Sí, ¿Se entendió bien? sí, Ok. sí, Sí, Listo. Muy bien. Entonces, vamos a seguir el día de mañana. Yo por tipo 4 de la tarde les voy a mandar un audio, ¿verdad? Con indicaciones de cómo se hace el desarrollo de la pruebita conceptual que está para el día de hoy y con algunas recomendaciones para si en el caso que haya problemas de carga, etcétera, del campus, etcétera, cómo se puede resolver cada uno este tipo de situaciones. Listo, pues. Se me cuidan entonces y que estén muy bien. Saludos. es día. Listo, feliz día, feliz día. gracias. Buen día, Cuídense. Buen día, cuídense.